Bueno, desde Nueva York, la ciudad santa de América, para todo el mundo, Shabbat Shalom. Nos da mucha alegría poder estar aquí en este sagrado día de Shabbat, compartiendo la riqueza de este día santo entre un pueblo que ha demostrado un tremendo amor por Hashem, por la Torah y por la causa de Moshe. Estamos desarrollando una serie sumamente interesante. Esta es la quinta clase de esa serie que hemos titulado ¿Qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? Esa es la quinta clase de esa serie. De manera que animo a todos, si no han estudiado o visto las 4 clases anteriores, lo hagan, debido a la importancia que tiene el tema que nos está ocupando en el día de hoy. Básicamente, mucha gente se pregunta cuál es la razón por la que el pueblo judío, como nación, no como persona, porque personas es diferente, como nación, no reconoce todavía a Yeshua como Mashiach. ¿Cuál es la verdadera razón por la que eso existe? Por la que esto está pasando. Debido al hecho de que en la historia se dieron escenarios de antisemitismo por parte de los cristianos contra el pueblo judío, conversiones forzadas, pogroms, persecuciones, guetos, incluso el Holocausto, que culmina todo ese proceso, juntamente con el surgimiento de una serie de teologías que son antisemitas en su misma esencia, como es el caso, por ejemplo, de la teología del reemplazo. Un ejemplo, la teología del reemplazo, una teología que enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel como el nuevo pueblo de Dios, que el hecho de que el pueblo judío rechazó a Yeshua como Mesías lo descalificó para ser el pueblo, que Dios se divorció del pueblo judío y se buscó otra mujer, y esa otra mujer es la iglesia. La iglesia es el nuevo Israel. Eso se llama la teología del reemplazo. Esa teología, como también, por ejemplo, la teología de la transferencia, en la cual algunos teólogos cristianos transfieren a Israel todas las maldiciones que hay en la Torah y transfieren a la iglesia todas las bendiciones. Se conoce como la teología de las transferencias. Y más teologías que podríamos estar hablando acá, como la teología dispensacionalista y otras teologías más. La suma de todo eso, más los esfuerzos, vamos a asumir por concesión que han sido motivados en este caso por el amor. Los últimos 100 años, digamos, en algunos sectores del mundo
ha habido un vivo interés por convertir al judío al cristianismo. Y hoy día hay millones de dinero, millones de dólares que los grandes dealers evangélicos del mundo, como por ejemplo la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, invierten millones de dólares en la evangelización de los judíos. Es decir, convertir a los judíos al cristianismo. Por ejemplo, en una iglesia en California, una iglesia evangélica en California, un judío fue convertido a esa iglesia, y el día que le hicieron el bautismo al judío, hicieron el bautismo, pues ya saben cómo se hace el bautismo, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se hace el bautismo, lo trajeron al frente, y para demostrar a todos que ya no era judío, sino cristiano, le trajeron un sándwich de puerco. Para que se lo comiera delante de todos. Es el sello. Mira, ahora ya no eres más judío, ahora eres cristiano. O sea, toda esta situación, la suma de todo esto contra nuestro pueblo, lógicamente ha creado toda una defensa de parte del pueblo judío, de los pensantes del pueblo judío, de los maestros, los rabinos, filósofos judíos, que se rebelan contra estos esfuerzos de conversión. Como si el judío necesitara convertirse a Dios. Nada más ilógico. Un musulmán, como estos que hicieron este desastre ayer en Francia, sí necesitan convertirse al Dios de Israel. Porque el Dios de ellos no es el Dios de Israel. Y convertirse significa dejar a un Dios falso y volverse a un Dios verdadero. El pueblo judío no tiene al Dios falso, tiene al Dios verdadero. Por lo tanto, el judío no se puede convertir a Dios porque ya lo tiene. Tiene al Dios verdadero. La Biblia de unos grupos egipcios, por ejemplo, se llama el libro de la muerte. Así se llama, el libro de la muerte. Cuando ellos se conviertan al Dios verdadero, tendrán que cambiar la Biblia de ellos por la auténtica Biblia, que es la Biblia hebrea, la Torá. Pero cuando un judío vuelve al Eterno, no necesita comprarse una Biblia nueva, porque la Biblia que nosotros tenemos es la única verdadera, la Torá, que vive y permanece para siempre. O sea, debido a todas estas circunstancias que han venido ocurriendo por siglos, el pueblo judío se ha defendido, por supuesto, de todos estos procesos de conversión. ¿Por qué? Porque el Jesús que le han presentado al pueblo judío no tiene nada que ver con el Yeshua que vivió en Israel y que enseñó Torah en Israel y que vivió haciendo bienes y sanando a todos los enfermos judíos que había en Israel y proclamando al pueblo judío que había llegado el tiempo para volverse a Dios de todo corazón. No convertirse, volverse, regresar al Dios de Israel de todo corazón. De todas estas circunstancias, Rabotai, ha creado que la imagen del Mesías que el cristianismo le presenta al pueblo judío está distorsionada. Le están presentando a un Jesús que no es el Yeshua judío. Y lógicamente, el pueblo judío no puede aceptar eso. Y lo ha hecho con argumentos muy fuertes y muy sólidos. Entre estos argumentos está la idea de que Jesús no cumplió con ninguno de los requisitos mesiánicos establecidos en la Torá, que Jesús
no cumplió con los fundamentos proféticos que establecen la identidad del auténtico Mesías de Israel. Por ejemplo, que según los profetas el Mesías tiene que traer paz al mundo. Jesús no lo trajo. ¿No ve? Según la Torá, según los profetas hebreos, el Mesías tiene que eliminar la idolatría de la tierra. Jesús no lo hizo. Según los profetas hebreos, Jesús, el Mesías, tiene que causar que todas las naciones se desarmen, conviertan sus armas en instrumentos de trabajo, como dice el profeta Isaías, que no se ensayarán más para la guerra, etcétera, etcétera. Nosotros no vemos que eso ha ocurrido. Jesús no hizo eso. El profeta habla de el Mesías como trayendo a todos los judíos de vuelta a la tierra de Israel y provocando que guarden Torah. Nosotros no hemos visto que eso ha ocurrido. Todo lo contrario, dicen nuestros hermanos mayores. Dicen, bueno, Jesús saca a la gente de la Torah, Jesús saca a la gente del Shabbat, Jesús saca a la gente de los mandamientos de la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo me vas a hacer creer que Jesús es el Mesías? Que Jesús es el Mesías. Esos son básicamente los argumentos que hay en la mesa. Cuando las personas que están regresando a las raíces hebreas de la fe se encuentran con estos argumentos, su fe en Yeshua puede ser comprometida. Eso es muy importante que usted siga cada palabra que yo hablo. Cuando yo hablo de Jesús, no estoy hablando de Yeshua. Son dos figuras históricas completamente diferentes. Pero la imagen que tiene el pueblo judío de Yeshua es Jesús. Y consecuentemente, todos estos argumentos se han elaborado en contra de Jesús. Pero no necesariamente califican cuando hablamos de Yeshua. ¿Qué pasa? Que cuando la gente descubre al Yeshua judío y se desconecta del Jesús creado en los concilios humanos, el Jesús creado por los teólogos, el Jesús creado por la historia posterior a la realidad del Yeshua judío, del cual nos hablan nuestras fuentes antiguas, al encontrarse con estos argumentos aplicados también a Yeshua, su fe en Yeshua como Mashiach se ve muchas veces comprometida. Por esta y muchas otras razones, algunos se han desligado de Yeshua y han negado a Yeshua como Mashiach. Y otros han ido un poco, incluso más allá, de volverse los peores enemigos de Yeshua. Y otros han ido hasta más allá todavía. Más allá todavía. Volverse nuestros propios enemigos, ya a nivel personal. Eso ha pasado siempre, está pasando y va a pasar en la historia de la humanidad. El tema que estamos tratando en esta serie es respondiendo a uno de los muchos argumentos que hay en este sentido, en el cual hemos dicho y hemos enseñado que desde el punto de vista de la Torá, de los profetas y de la teología judía acerca del Mesías, el Mesías tiene dos funciones extraordinarias que realizar en dos momentos diferentes. Y esas dos funciones, en esos dos momentos diferentes, se expresa en una frase de el Mesías aparece, se esconde y reaparece.
La objeción que estamos tratando es que nuestros hermanos de la casa de Israel, que insisten en que Yeshua no puede ser el Mesías, afirma que tal teología o tal teoría de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, no tiene fundamento ni en la Torá ni en la teología judía, y que por lo tanto es una creación de los discípulos de Yeshua. En otras palabras, los discípulos judíos de Yeshua del primer siglo, enseñaron a su generación, dijeron a sus contemporáneos que Yeshua es el Mesías. ¿Y qué pasó? Los romanos lo mataron. Yeshua fue clavado en un madero, murió, todo el mundo lo vio que murió. Y entonces, ¿qué pasó con todas sus promesas? Cayeron al suelo. Luego, para corregir el error, nos dicen, los estudiantes de Yeshua crearon la teoría de que el Mesías reaparecerá para entonces cumplir con todos los requisitos mesiánicos que él no cumplió en los días cuando vivió en Eretz Israel. Y que tal idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, no está en la Escritura y no está en la teología judía. No existe en el pensamiento judío. Para responder a esa pregunta, hemos venido mostrando y hemos venido enseñando cómo era que los antiguos interpretaban las Escrituras. Porque nosotros vivimos en el siglo XXI. Y consecuentemente, nosotros no podemos tomar nuestra mentalidad moderna y aplicarla al estudio de la Torá, que es un libro antiguo, extremadamente antiguo, donde se manejaban conceptos, donde se manejaban estrategias, donde se manejaban metodologías de interpretación que son completamente diferentes a las que nosotros manejamos en el siglo XXI. Ese es básicamente, en resumen, todo lo que hemos hablado en las 4 clases previas. Basado en eso que hemos hablado, y para poder entender, para poder comprender dónde es que está en el Tanaj la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, uno necesita comprender en profundidad cómo era la mente judía, la mente hebrea, la mente de los profetas, la mente de los rabinos en la época antigua. Con la mira de crear este escenario, con la mira de colocar este contexto al hombre moderno, hay varias cosas que voy a compartir en la clase de hoy. Lo primero es clarificar un concepto muy importante, y es que la Biblia no es un libro. Hoy día, con la invención de la imprenta y todas las cosas extraordinarias que tenemos, la gente puede llegar a pensar que la Biblia es un libro. La Biblia no es un libro. La Biblia es una colección de libros. Es una librería sagrada, compuesta por diferentes libros que fueron escritos por diferentes autores, libros que fueron escritos en diferentes lugares, libros que fueron escritos en momentos y en circunstancias disímiles la una de la otra. Una librería sagrada que llevó siglos hasta conocerla como ahora la tenemos con nosotros. Y debido a su naturaleza y a su importancia, esta colección de escritos sagrados ha servido de guía al pueblo judío en
todo su desarrollo histórico. Y lógicamente los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios políticos y espirituales que experimentaron cada una de las generaciones que se sucedían en la historia de nuestro pueblo, tanto internamente como a nivel mundial, requirió un acercamiento y una interpretación diferente del texto sagrado o de los textos sagrados para hacerla relevante a las nuevas circunstancias que se estaban presentando. Uno de los errores más comunes que se pueden cometer al abordar este tema es ignorar que Israel no existe aislado del mundo que le rodeó y que nos rodea en toda nuestra historia. Por ejemplo, la fiesta de Hanukkah, que ya viene de camino, que algunas semanas, Bezrat Hashem, vamos a disfrutar de esta fiesta, es el resultado de la relación entre Israel y sus vecinos greco-sirios. De manera que no puedes pensar que Israel es algo de Marte, que está en Marte, por allá en una nube. No existe eso. Israel es un país como Estados Unidos, como Cuba, como Francia, que los eventos que ocurren alrededor tienen una tremenda implicación en la vida de cada uno de nosotros. Por siglos, en todo ese proceso histórico, por siglos, el pueblo judío volteaba sus ojos constantemente a esta colección de escritos sagrados que eran vistos como solemnemente sagrados, para encontrar allí no solamente la historia de sus antepasados, no solamente los días de gloria que se vivieron en épocas pasadas por las generaciones previas, sino que se acercaron a esta colección de escritos sagrados para encontrar allí un cuerpo de instrucciones divinas, una guía para la conducta diaria, incluso para encontrar en esos textos sagrados una luz de esperanza para el futuro. Como te puedes imaginar, muchas manos participaron en este proceso, escribiendo estos libros, editándolos y finalmente interpretando el texto sagrado para la generación de turno. Y fueron ellos, los escritores humanos de estos libros, los editores de estos libros, los que fueron poniendo juntos estos libros, y sobre todo los intérpretes antiguos, los que establecieron las bases sobre las cuales nosotros hoy día, en el siglo XXI, tenemos que acercarnos a las Sagradas Escrituras. De esta escritura, su preservación, su edición, su transmisión, su interpretación de este cuerpo de literatura sagrada, dependió siempre la vida nacional judía, pero sobre todo el pueblo judío ha dependido siempre de la interpretación del texto sagrado para conducir su vida nacional. Es decir, cómo interpretar y aplicar el texto antiguo a las nuevas condiciones que se van presentando en el camino. Esa fue, Rabotai, la actividad intelectual más extraordinaria que pudo alguna vez realizarse. Desde el padre, que tenía que contar a sus hijos la obra de la redención extraordinaria, obrada por el Dios Altísimo, hasta el profesional del servicio en el templo, los Kohanim, los sacerdotes, los Leviim, los levitas, pasando por las diferentes fuerzas intelectuales y civiles de la nación, como eran los profetas, los jueces, los abogados, los fiscales, los reyes de Israel. La interpretación de la Escritura fue entonces casi un oficio divino, del cual todo Israel era responsable. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 32, verso 7, se establece, y cito:
acuérdate de los días de antaño. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu padre, ¿lo ves? Pregúntale a tu padre y él te lo hará saber. Pregúntale a tus viejos, a los abuelos, a los ancianitos. Pregúntales a los ancianos y ellos te lo dirán. De manera que la responsabilidad de interpretar y de contar estas cosas registradas en los libros sagrados no era de un grupo específico, élite, sino de todo Israel, incluyendo los padres, los abuelos, la mamá. Como vemos, es una variedad de personas que dialogaban con el texto sagrado. Lo usaban para su vida diaria, según sus circunstancias y según sus necesidades. Por ejemplo, los sacerdotes aplicaban principios del texto a la salud pública. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel, los sacerdotes eran los médicos de la comunidad. Y ellos usaban tanto la medicina preventiva como la medicina terapéutica para tratar los temas de la salud del pueblo judío. Eso eran los sacerdotes, pero estaban los jueces, los magistrados, los sabios que legislaban, que explicaban el texto sagrado, incluso como consejero de los tribunales y de los monarcas. El padre y la madre eran los primeros maestros en el hogar. Y como establece el texto previamente leído, ellos eran los primeros responsables de la educación básica de las nuevas generaciones. Tenemos también los profetas. Los profetas eran los grandes visionarios, realizando una variedad de funciones capaces de tomar el texto sagrado y aplicarlo a la nueva circunstancia que está viviendo el país, incluso anticipar cuáles podrían ser las naciones que se levantaran dentro de una generación en contra del pueblo judío. Y por lo tanto había que prepararse para esos eventos del porvenir. Por eso los profetas eran vistos como los videntes. Los videntes. Es decir, eran capaces de ver la mano del Dios Altísimo donde nadie la veía. Ellos eran capaces de ver las cosas por venir, como si ya hubiesen venido. Y tenían uno de los oficios más complejos que uno pudiera imaginar. No había figura más poderosa en Israel que los profetas. Este principio puede ser visto, por ejemplo, en la tremenda declaración que hace un rey pagano sobre un profeta gentil. Cuando yo diga esta frase se van a acordar quién fue. Ven y maldíceme a este pueblo, porque el que tú bendigas es bendito y el que tú maldigas es maldito. Mire hasta dónde la figura de respeto y de temor infundía el profeta en aquellos días. Por eso es que en la mayoría de los casos los profetas fueron vistos como los varones de Dios. Varón de Dios, el varón de Dios, el varón de Dios, el hombre de Dios. En el año 587, antes del nacimiento de Yeshua, antes de la era común, ocurrió algo desastroso en Israel. Algo desastroso en Israel. Algo así, pero centuplicadamente, como el impacto que creó en todos nosotros el ataque y destrucción de las dos torres gemelas aquí en New York. Lo que se conoce históricamente como la cautividad babilónica fue un evento catastrófico para nuestra nación judía. Ocurrió en varias fases. Los historiadores cada vez insisten en la idea
de que posiblemente fueron varias oleadas, 597, después 587, después 582. Finalmente, para decirlo en dos palabras, la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén por los babilonios en el siglo VI, antes de nuestra era común, fue un evento que nunca antes había ocurrido en toda la historia de Judea. Aunque previamente Samaria había caído y el reino del norte había sido silenciado, nadie podría imaginarse que sucediera tal cosa a Jerusalén. Nadie podría imaginarse que sucediera tal cosa al templo del Dios viviente en Jerusalén. Pero sucedió. Y entonces vienen las preguntas. ¿Dónde estaba el Dios de Israel cuando los paganos destruían su casa? Es una pregunta muy normal. Todos nosotros nos hacemos esa misma pregunta cuando un evento catastrófico ocurre en nuestras vidas. Cuando el médico te llama y te dice, ven a verme porque tienes cáncer, los análisis salieron que tienes cáncer, eso es un evento catastrófico en la vida de cualquiera. ¿Qué he hecho yo para que esto me pase? ¿Dónde estaba Dios cuando me mataron mi hijo o mi hija? Así pensó el pueblo judío. ¿Dónde está Dios cuando los paganos están destruyendo su propia casa? ¿Dónde estaba el Dios de Israel cuando la flor innata de la nación era humillada con grillos y cadenas y conducido al exilio babilónico? 70 años duró ese exilio. 70 años. Toda una generación. Con la orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén y permitir a los judíos regresar a su tierra por orden expresa de un nuevo monarca mundial, el gran rey Ciro de Persia. El inicio de una nueva era para Judea se hizo realidad a partir del año 538 y más específicamente a partir del año 515, cuando comienzan los preparativos finales ya para la construcción del segundo templo. ¿Qué decir? La reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción del templo fue la prioridad en la agenda de los judíos que comenzaron a regresar del exilio babilónico, y si fuese posible, la restauración de la dinastía davídica, es decir, la reinstalación de la monarquía davídica en Israel. El sueño de los que regresaron fue un sueño extraordinario, pero no se hizo total realidad, sino solo parcialmente. Ciertamente Jerusalén fue reconstruida, ciertamente el templo fue reconstruido, pero no la monarquía davídica. La casa de David no pudo llegar a coronarse rey de Israel. Mucho menos se estableció la monarquía. Judea se quedó como una provincia bajo el control y supervisión de la gran potencia de aquel momento, Persia, hoy Irán. El único remanente seguro de la casa de David fue Zorobabel. Lo lograron poner como gobernador, como lógico aspirante al trono de David, pero ese evento no pudo concretarse. Ese sueño no se pudo realizar. Y Zorobabel desaparece de la historia judía tan rápidamente como apareció. La arqueología, por ejemplo, ha demostrado que no hay evidencia de total autonomía judía después del retorno del exilio babilónico, sino dependencia política de los grandes jugadores mundiales de aquella época
iniciándose con los persas que les permitieron regresar y continuar, luego con los griegos, hasta que finalmente más tarde, después de un breve respiro político, los romanos fueron los encargados de quitar el cetro de Judá que habían gozado los hasmoneos por aproximadamente un siglo. Rabotai, toda esta realidad histórica creó el escenario para la continuidad de los que regresaron de Babilonia con el texto sagrado. Con el texto sagrado. ¿Qué tiene la Torá de Hashem que decirnos ahora? Y es este tiempo en que aparece una edición y una reedición con la aparición de nuevo material de interpretación propio para ese momento. Profetas que surgen en este tiempo. Incluso profetas sin tradición profética. Es decir, profetas que no provenían de la escuela de profetas. Surgen en este periodo. Es el caso de Oseas, de Joel, de Amós, con una nueva necesidad, como había sido en la época norteña, de reinterpretar el texto ahora en el sur, en las nuevas condiciones, dialogar con el texto sagrado y explicarlo para que pudiéramos entender lo que estaba pasando, y no solamente lo que estaba pasando, sino lo que podría pasar en un futuro cercano. Se levantan en este tiempo profetas como Zacarías, como Malaquías, que están denunciando los males que estaban aquejando la vida nacional recién formada, bajo hechos de corrupción, tanto a nivel del sacerdocio, como a nivel de los jueces, como a nivel de anemia espiritual de todo el liderazgo en sentido particular y del pueblo judío en sentido general. Malaquías, por ejemplo, denuncia el uso de animales ciegos, no aptos para el sacrificio, que eran traídos al templo. Apatía del pueblo, preocupados más por sus propias casas que por el propio templo de Hashem. Zacarías, por su parte, no podía ser más crítico en su mensaje a la nación para esta época. Capítulo 13 de Zacarías, versos 4 y 5, por ejemplo, nos dicen: también sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profeticen, y no se vestirán el manto de pelo para engañar, sino que cada uno dirá: no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. De manera que, junto con los auténticos profetas, había falsos profetas, que estaban interpretando mal el texto sagrado y que tenían dudosa procedencia. Y a eso era algo que venía dándose, como lo declaró Jeremías justo unos años antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Jeremías capítulo 8, versículos 4 al 8 dice lo siguiente, y cito: y les dirás, así dice el Señor, los que caen no se levantarán, el que se desvía no se arrepiente. ¿Por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehúsan volver. He escuchado y oído, han hablado lo que no es recto. Ninguno se arrepiente de su maldad diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual vuelve a su carrera como caballo que arremete a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce las ordenanzas del Señor. Oiga eso. Mi pueblo no conoce las ordenanzas del Señor. ¿Cómo decís somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, cuando he aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados. He aquí, ellos han desechado la palabra del Señor
¿Y qué clase de sabiduría tienen entonces? En la misma medida que el tiempo va pasando, el significado del texto recibido y del texto interpretado va recibiendo nuevas interpretaciones y nuevas ediciones. Las viejas copias se enterraban. Las viejas copias de la Torá, de los rollos de la Torá, de los libros de la Torá, se enterraban. O se guardaban en urnas de madera y nuevas eran hechas. Pero la explicación que se iba guardando en la memoria de la gente fue creando dos cuerpos importantes de información. Tenemos entonces, para esta época, el texto escrito, guardado en tinta, y el texto interpretado, guardado en el espíritu. Es por eso que el texto de la Torá se repite en partes y se insertan ideas y en sugerencias más tarde con los nuevos escritos que van surgiendo como las interpretaciones que se van dando. Y es evidente entonces que en este proceso de explicación, de adaptación, de edición e interpretación del texto constituyó la norma de la vida nacional del pueblo judío, del pueblo de Israel. Viejas leyes se rehusaban, se editaban, se adornaban para hacerlas aceptables a las nuevas circunstancias. Y es por eso, Rabotai, que la interpretación, y esto es algo que si usted capta esta idea, solamente conocer esto va a ser un antes y un después en la manera como usted se acerque de ahora en adelante a la Escritura. La interpretación de la Torá precede a la edición final de la Biblia y los profetas. La interpretación precede a la edición final de la Biblia. Los profetas se inspiraron en el texto escrito para adaptarlo a la interpretación necesaria para el nuevo momento que está viviendo la nación. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 22, verso 7. Ezequiel 22, verso 7. En ti despreciaron al padre y a la madre. En medio de ti trataron con violencia al extranjero. Y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. ¿Qué es eso? Eso es una reflexión de Levítico 29, que dice, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, morirá. ¿Cómo lo interpreta Ezequiel? 500 años, 600 años, 1000 años después. Ezequiel capítulo 22, verso 10 dice, en ti se ha descubierto la desnudez de tu padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Eso está conectado con Levítico capítulo 20, verso 11, que dice, si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre sea sobre ellos. Y así sucesivamente, los profetas van tomando del texto antiguo, lo interpretan y lo adaptan a la nueva circunstancia que está viviendo la nación. Si el Eterno dio la Torá a Moshe, entonces ¿por qué hay necesidad de interpretarla? Esa es la pregunta. Si Hashem, bendito sea, le dio la Torá a Moshe Rabeno, a nuestro maestro Moisés, ¿por qué entonces hay necesidad de hacer esta interpretación? La pregunta, en cierto sentido, es muy simple, porque todo el mundo sabe que todo texto moderno requiere explicación. Una poesía requiere explicación. Una poesía simple requiere explicación. Por ejemplo, si yo digo, el día que nací sin sol mi madre dijo, flor de mi seno, o magno generoso. ¿Qué quiere decir? Es una poesía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
¿Qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un brado sacudí. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Incluso la constitución de un país necesita explicación y adaptación a las nuevas circunstancias. Por eso es que nuestra constitución nacional aquí en Estados Unidos tiene enmiendas. Tú no puedes gobernar al país con leyes que digan, cuando tú salgas con el burro lo amarrarás a 3 pies de la calle, porque ya no tenemos burros. Tenemos coches. Hay que hacer adaptaciones, hay que hacer enmiendas para que la Constitución siga siendo funcional en las nuevas circunstancias. Las palabras, incluso, yo no sé cuántos de ustedes vieron el último debate republicano por Fox, ¿ok? Ted Cruz, en el último debate sobre el tema de inmigración, que fue un debate muy fuerte, dijo algo como esto, lo voy a parafrasear. Le preguntaron, el periodista le preguntó a Ted Cruz cuál es su plan de inmigración. Entre otras cosas, él dijo, y parafraseo sus palabras, si estuvieran cruzando la frontera abogados y empresarios, las leyes serían diferentes. O si estuvieran cruzando la frontera periodistas que revisan las páginas que publicarán los diarios, las leyes serían diferentes. ¿Qué quiso decir él con esa palabra? Eso requiere una explicación. ¿Por qué menciona abogados? ¿Por qué menciona periodistas? Les voy a dar un tip. El moderador que le hizo a la pregunta emigró del Reino Unido a Estados Unidos. ¿Ve? Requiere explicación. Cuando usted da la explicación, lo que se dice empieza a tomar sentido. Algo similar ocurre con el texto bíblico. El hecho de que los que regresaron del exilio eran capaces de leer el hebreo y de hablar el arameo. Preste mucha atención a esto. El hecho de que los judíos que regresaron del exilio en diferentes olas, en la época de Nehemías, de Ezra, del profeta Ageo, de Malaquías, de Zacarías, los judíos que regresan a partir del cumplimiento de los 70 años anunciados por el profeta Jeremías, a pesar de que ellos sabían hebreo y sabían arameo, no necesariamente podían leer el hebreo de la Torá, porque ese hebreo de la Torá estaba escrito en un hebreo antiguo de 1400 años atrás. De la misma manera que muy pocos de nosotros podríamos leer hoy día el español de la Edad Media, o el inglés de los días de Shakespeare o Shakespeare. Se requería preservar el texto, pero también copiarlo de forma entendible, de editarlo de forma entendible a la nueva generación y de explicarlo. ¿Por qué? Porque muchas palabras cambian de significado de generación en generación. De la misma manera, los que regresaron del exilio escuchaban palabras escritas en la Torá, pero no las entendían. No la entendían. Estaban escritas en el rollo, pero no la entendían. Y por eso se requería explicarlas. Y eso es precisamente lo que nos demuestra la escritura post-exilio babilónico. Por ejemplo, Ezra, capítulo 8, a partir del verso 1. Preste atención a este texto tan interesante. Esdras 8, a partir del verso 1. Se reunió todo el pueblo. Estos son judíos que regresan del exilio babilónico, después de 70 años de cautividad. Ubícate más o menos en el año 480 antes del nacimiento de Yeshua. Es decir, 1400 años después que Moshe escribió la Torá. Aproximadamente. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas,
y pidieron al escriba Esdra que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdra trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Todos los que podían entender lo que oían. Es decir, había quienes no podían entender. Oían, pero no entendían. ¿Qué pasa con muchos muchachos aquí hoy día? Y con mucha gente aquí. Posiblemente hay personas aquí hoy día que no entienden bien lo que yo estoy diciendo. Lo oyen, but don't have comprehension. I understand you, but I don't comprehend you. The comprehension is out. Algo pasaba acá, similar. De todos los que podían entender lo que oían, era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Shema, Arías, Urías, Hilcías, Maasías. Y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Y abrió Esdras el libro, lo desenrolló, porque no había, no acuerda que no había imprenta en aquella época. ¿Ok? Desenrolló el libro en vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, mientras alzaba sus manos, y después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Ozabed, Anán, Pelaías y los levitas explicaban. ¿Está escuchando ahora? Esdras leyó, pero no entendía. Entonces todos estos explicaban la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron en el libro de la ley de Dios, pero lo traducían y le daban el sentido para que la gente entendiera la lectura. ¿Se da cuenta lo que está pasando acá? Se leía, pero no se entendía. Entonces se requería traducción, se requería interpretación para que la gente le tomara el sentido a lo que Moisés había dicho 1400 años antes, 1300 años antes. Vamos al caso de Caín, por ejemplo, en el Génesis capítulo 4. Eso es un ejemplo que les voy a dar. ¿Cuál es la queja de Caín? Caín, Génesis 4:3. Caín dice, y Caín dijo a Hashem, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Los intérpretes antiguos tuvieron que explicar esto al pueblo, porque la idea de castigo se había dejado de usar en el vocabulario del hebreo moderno, post-exílico. Esa palabra ellos no la entendían. ¿Cómo interpretaron entonces el texto? Lo tradujeron de esta manera. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para ser perdonado. Entonces entendieron que lo que Caín quiso decir cuando dijo mi castigo es muy grande para soportarlo, significaba mi castigo es muy grande para ser perdonado. Sí, total cambio de emoción, un sentido completamente diferente. Por otro lado, no era el uso del infinitivo en los días de Moisés igual al uso del infinitivo del hebreo que ellos hablaban cuando regresaron de Babilonia. No era lo mismo el causativo de la época de Moisés al causativo de la época de los judíos que regresaron de Babilonia. Todo eso requería interpretación, edición, corrección, explicación. Algunos temas bíblicos presentaban problemas serios para las nuevas generaciones. Les voy a dar un ejemplo, posiblemente el más
representativo de todos, el caso del Shabbat. El Shabbat es uno de los temas más importantes de la Torah. ¿Por qué? Porque es señal de pacto entre el pueblo judío y el Dios de Israel. ¿Qué se requiere para santificar el Shabbat de forma apropiada? ¿Cómo se santifica el Shabbat de forma apropiada? Vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versos 8 al 10. Éxodo 20, 8 al 10. Aquí se prohíben ciertas cosas. Veamos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Bueno, si vamos a santificar bien el Shabbat, usted tiene que trabajar 6 días a la semana. ¿Cuántos días trabajas ahora en el mundo moderno del siglo XXI? 40 horas a la semana. 5 días. So, ¿qué haces? Tienes que trabajar 6. ¿Qué hace? ¿Qué hacemos en el siglo XXI con una jornada de trabajo de 40 horas? ¿Te das cuenta, Carlito? El problema que tenemos acá. Entonces, si queremos guardar bien la Torah, ¿cuántos días hay que trabajar? Doctor, 6 días. Según este texto, 6 días. Entonces, ¿cómo hacemos en nuestra generación? Que trabaja 40 horas. Y ahora hay semanas de 30 horas, según las nuevas disposiciones. Sigo leyendo. Empiezo de nuevo para que vean. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el converso que esté contigo. Nobody can work according to this. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? No harás en él obra alguna. What means that? Significa, por ejemplo, que está prohibido hacer lo que uno hace para ganarse el pan de cada día. Por ejemplo, que el pescador no pesque, que el sembrador no siembre, que el mercader no venda, y así sucesivamente. ¿O significa más que eso? ¿O significa menos que eso? ¿Qué significa no harás en él obra alguna? ¿Te puedes bañar? ¿O no te puedes bañar? ¿Qué quiere decir eso? Requiere explicación. Éxodo 34, verso 21, por ejemplo, dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Y dice ahora: Vejadish ubaxir tisbot. ¿Qué decir? Aún en el tiempo, fíjate, es un causativo muy fuerte ahí, dice, aún en el tiempo de arar, y aún si es el tiempo de segar, no ararás, no segarás, descansarás. Este verso, ¿qué propósito tiene? ¿Indicar algo para personas de la agricultura exclusivamente? Porque ahí dice arar y segar. Pero si yo soy un vendedor de periódicos, que no tiene nada que ver con arar y segar, entonces ¿sí puedo vender los periódicos? Eso es limitante exclusivamente para una sociedad agrícola. Y ahora, ¿puedo parar el aeropuerto para que no salga ni entre ningún avión en Tel Aviv? ¿Qué propósito tiene este texto?
Porque la frase, aún en el tiempo de arar y segar, no indica que está prohibido algo, incluso que podría representar una pérdida económica si no se hace en el momento preciso. ¿Cómo explico esto a la gente? El texto está escrito, pero requiere interpretación. Y estoy hablando solo del Shabbat. Por ejemplo, Éxodo capítulo 35, verso 3, dice, no encenderéis fuego, lo baru esh, no encenderéis fuego. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. El tiempo verbal ahí es causativo. En hebreo, en la gramática hebrea. Causativo, es causativo. Quiere decir, no causarás que se encienda fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Pero qué significa eso? ¿No tener fuego encendido en Shabbat? ¿O encender fuego nuevo en Shabbat? ¿O causar que haya fuego encendido en Shabbat? Es decir, que no haya ningún tipo de fuego encendido durante el Shabbat. ¿O está permitido encender fuego antes del Shabbat para que tengamos luz en la casa en Shabbat? Acuérdate que cuando esto se escribió no existía electricidad. No estaban los bombillos eléctricos. Cuando caía el sol, se ponía todo oscuro. Llega el Shabbat y dice la Torah, no enciendan fuego en Shabbat. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que pasar la noche entera oscuro? ¿Que no puedo tener fuego encendido en Shabbat? Pero ¿qué tal si enciendo fuego antes que llegue el Shabbat? Pues ya llegó, pues ya está encendido. No lo encendí. Ya estaba encendido. ¿Se permite? ¿O qué tal si tengo una lamparita, una vela encendida aquí ya previo, pero el cuarto está oscuro? ¿Puedo tomar una vela y transferir fuego de la encendida a la otra vela? No estoy encendiendo, estoy transfiriendo. ¿Se puede o no se puede? Esto parece muy secular. Muy secular. Pero cuando tú tienes en cuenta que el Shabbat es señal de pacto, cuando tú tienes en cuenta que para el pueblo judío el Shabbat es descanso solemne para Hashem, entonces la comunidad judía tiene como meta andar en la ley del Dios Altísimo dada por medio de Moshe, y consecuentemente cómo guardar el Shabbat no es un asunto trivial. Guardar el Shabbat es un asunto de una relevancia suprema. Cuando a eso añades lo que dice Shemot capítulo 35 verso 2, ¿qué dice allí? Dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día sagrado, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en Shabbat morirá. Morirá. Y dice, cualquiera. El texto lo dice, Kol haoseh bo melacha yumat. Morirá. ¿Qué significa morirá? ¿La pena capital? Debido al hecho de que la propia ley de Moisés establece la pena de muerte para cualquier judío que viola el Shabbat, saber qué constituye una violación del Shabbat es un asunto de vida o muerte para la comunidad judía. Porque cualquier judío que viole el Shabbat puede ser castigado con la pena de muerte. Pero ¿qué significa pena de muerte? ¿Qué significa morirá? ¿En qué sentido morirá? ¿En el sentido de Adán, por ejemplo, que siguió viviendo después que dijo la Torah, el día que comieres morirá, y siguió viviendo 930 años más? ¿En qué sentido morirá? ¿Te das cuenta? La interpretación es una necesidad del texto para
para hacerlo accesible a una nueva generación que está ahora 1400 años después de Moisés. Imagínate a nosotros que estamos casi 3000 años, 3400 años después de Moisés. Jeremías capítulo 17, 21 y 22. Dice: así dice el Señor, guardaos por vuestra vida de llevar carga en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquéis carga de vuestras casas en día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Entonces, ¿qué significa llevar carga? ¿Qué es carga? ¿Algo personal o algo para vender? ¿Qué es carga? ¿Requiere o no requiere explicación? Requiere explicación. Isaías 58, verso 13. Les voy a leer este texto, es extraordinario. Dice, lo repetimos todos los días de Shabbat, a la hora de la segunda seudá. Usted lo va a escuchar esta tarde acá, cuando terminemos y tengamos la segunda seudá de Shabbat, usted lo va a escuchar. Mira lo que dice. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, el día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Wow. Mira lo que dice aquí. ¿Qué significa hacer lo que te plazca? ¿Qué significa? ¿Qué significa delicia? ¿Qué significa tus caminos? ¿Qué significó buscar tu placer hace 2000 años atrás? Ellos no tenían tablet ni teléfono celular. Este placer, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿está permitido tener sexo en Shabbat? ¿O no está permitido? Porque hay placer en el sexo, cuando es legítimo. Entonces, ¿se puede tener sexo o no se puede tener sexo en Shabbat? Porque dice aquí, ¿ok? No buscando tu placer en Shabbat. ¿Se puede tener sexo o no se puede tener sexo? Si usted me dice a mí que el sexo no es placer, entonces tengo que buscar un psicólogo. ¿Se puede o no se puede? ¿Ok? Por ejemplo, comer una comida rica es placentero, excepto que usted tenga problemas en las pupilas gustativas. Pero comer una comida rica es placentero. ¿Se puede entonces hacer una comida buena, suculenta, rica en Shabbat? ¿Cómo voy a comer una comida rica en Shabbat? Si dice, en Shabbat no busques tu placer. ¿Qué como? ¿Huevo? ¿Con un pedazo de pan? ¿That's it? ¿Para no tener placer en Shabbat? ¿Qué significa hablando tus propios asuntos? ¿Qué asuntos? ¿Tu preocupación de enseñar Torah a tu hija que se va a casar? ¿O hablar de negocios? Por ejemplo. Se requería interpretación. La gente no sabía lo que esto significaba. Y entonces la interpretación es la clave para todo esto. Los intérpretes antiguos juxtaponían todos estos textos, buscaban de aquí, de acá, juntaban para buscar el mejor sentido para explicar el tema del Shabbat. De ahí, una secta judía, escuchen esto, es muy interesante. Una secta judía que sobrevivió la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, dedujo que existen 39 prohibiciones en el Shabbat. 39 prohibiciones en el Shabbat. En otras palabras, si usted quiere cumplir el Shabbat como es,
tiene que abstenerse de 39 cosas en Shabbat. ¿Qué vamos a hacer con el hombre del siglo XXI? ¿Qué es fuego? ¿Usar micrófono? ¿Es encender fuego? ¿Encender la luz es fuego? ¿Manejar tu coche? Cuando tú enciendes el coche, hay fuego adentro. Hay llama adentro de los pistones. Bueno, ¿y qué tal si es eléctrico? Nos usa energía atómica. ¿Qué cosa es fuego? ¿Se requiere o no se requiere explicación? Se requiere explicación. Porque si violas, es la pena capital. ¿Cuántos se quieren hacer judíos ahora? Espera capital. ¿Qué hacían los intérpretes? Juxtaponían textos, comparaban textos para ver si lograban clarificar las cosas. Por ejemplo, Éxodo 12:15 con Deuteronomio 16:2. ¿Qué pasa cuando tú usas la metodología de comparar textos? Que en muchos casos clarificas, pero en otros casos confundes. Ojo. En muchos casos clarificas, pero en otros casos tú confundes. Vamos a ver esta confusión. Éxodo 12:15. ¿Qué dice? Dice: el cordero será un macho sin defecto de 1 año. ¿Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? El cordero será un macho sin defecto de 1 año. ¿Lo apartaréis de entre las ovejas o de las cabras? Pero si lo aparto de la cabra es un cabrito. Un cabrito no es un cordero. Entonces, ¿qué quiere decir ese texto? ¿Se está hablando de un cordero que esté entre los cabritos y que tengo que separarlo de entre los cabritos? ¿O puedo usar un cabrito para pesar? ¿O puedo usar un cordero para pesar? Si yo justapongo, me veo en más problemas. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 16, verso 2 dice: y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios con ofrendas de tus rebaños y de tus manadas. Aquí hay un problema. Porque rebaños y manadas puede incluir toro, vaca, cabritos, corderos, terneros, terneras. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Puedo usar una vaca para pesar? ¿Puedo usar un ternero para pesar? Porque Deuteronomio dice de tus rebaños y de tus manadas. Pero en Éxodo dice cordero o cabrito. Pero acá después me dice, no, de tu rebaño o de tus manadas. ¿Cómo es? ¿Qué se puede usar entonces para pesar? Esto requiere explicación. Éxodo capítulo 12, verso 8 dice: comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Comerán la carne esa misma noche como Seli Esh. Seli Esh. Seli quiere decir asada, en barbecue. ¿Ok? Barbecue. ¿Has visto el barbecue? El pollo ese que se hace en barbecue. ¿Ok? Rostizado. Así tiene que comerse. Pero Deuteronomio capítulo 16 verso 7 dice otra cosa. Dice: y bishalta. Bishalta dice: la cocerás, boile, y la comerás. Entonces, ¿cómo es? ¿Asada o cocida? ¿Cuál de las dos formas es la correcta? ¿Cuánto están entendiendo lo que está pasando acá?
Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, verso 8, dice, acuérdate del Shabbat para consagrarlo. Acuérdate del Shabbat para consagrarlo. Acuérdate en hebreo es Zahor. Pero Devarim, capítulo 5, verso 12, dice, observa, Shamor, no Zahor, Shamor, el día de Shabbat, y conságraselo al Señor. Entonces, ¿cuál es? ¿Zahor o Shamor? O las dos. Si el propio Moshe dijo que no se puede añadir ni quitar una sola palabra, ¿cómo entonces acá dice acuérdate y acá dice obsérvalo? Dos palabras diferentes. Eso requiere explicación. Y podría pasarme horas mostrándoles por la escritura cómo esto funciona así. ¿Qué pasó aquí? Que estos señores fue objeto de disputa. Asunto de controversias entre padres, educadores, jueces, sacerdotes, reyes, levitas, escribas, sobre el significado preciso de todas estas cosas. Pero no fue una discusión para destruir la Torah. No fue una discusión para anular la Torah. Fue una discusión sobre cuál es el correcto significado o la correcta interpretación de la Torah. Al final del día, todo se resume en una sola palabra. El judaísmo, Rabotai, es 10% Torah escrita y 90% interpretación. 10% Torah escrita, 90% interpretación. El caso del Mesías, que es el que nos ocupa. Y con esto voy a terminar. El caso del Mesías es 10% escritura y 90% interpretación. El Mesías depende más de la interpretación que de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la Torah de Moshe, en el Pentateuco, en ningún lugar de la Torah se habla del Mesías. En ningún lugar de la Torah se habla del Mesías como el futuro y final redentor de Israel, en forma abierta, en forma específica. No se habla. Tenemos el caso, por ejemplo, de Bereshit capítulo 1, verso 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz vino a la existencia. Apareció la luz. Or, apareció. Or. Vayehi Or. ¿Qué luz es esta si el sol no había sido creado todavía? El sol fue creado al cuarto día y esto es el primer día. ¿Qué significa esa luz? Algunos sabios de Israel dijeron, esa es la luz de Mashiach, que fue, apareció y se escondió para ser revelada a los justos de una generación. Interpretación, por eso no lo dice el texto, es una interpretación. Vamos a ir a Bereshit capítulo 49, versos 7 al 10. Dice, la bendición de Jacob sobre sus hijos. Cuando llega el caso de Judá, mira la bendición. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león o de leona, que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona, que nadie se atreve a molestar. ¿A quién se atreve a molestar a una leona con cachorro? Métete con una perrita que acaba de parir y tiene sus 5 cachorritos ahí, mete la mano ahí para que tú veas qué te hace. Una perrita, una gatita, una gallina, una paloma. Imagínate una cachorra, una leona con sus cachorros. Dice, Judá es como leona que tiene sus cachorros que nadie se atreve a molestar. Dice, el cetro, aquí viene la cosa ahora, el cetro, Shevet en hebreo, el cetro no se apartará de Judá, Shevet, el cetro no se apartará de Judá
ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue Silo. Hasta que llegue Silo, quien merece la obediencia de todos los pueblos. Entonces, ¿qué significa el cetro no se apartará de Judá? ¿Y qué significa Silo? ¿Qué es Silo? ¿Es una persona o es una cosa? ¿Quién o qué es Silo? Los sabios antiguos llegaron a la conclusión de que Silo era Mashiach. Pero eso no está ahí. En el texto no dice que es Mashiach. Dice Silo. No dice Mashiach. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Les voy a hacer esta pregunta. ¿De quién es hijo el Mesías? De David. ¿Right? El Mesías es hijo de David. ¿Okay? Pero ¿de quién es hijo David? De Isaí. Right? Right. Pero ¿de quién es hijo Isaí? De Obed. Right. Pero ¿de quién es hijo Obed? De Boaz o Boz. ¿Y quién fue la madre de Obed? ¿Con quien Boz tuvo este hijo? Ruth. ¿Y de qué país era Ruth? Moabita. ¿Y qué dice Devarim 23:3? Les voy a leer. No podrán entrar en la asamblea del Señor los moabitas. ¿Observas? No podrán entrar en la asamblea del Señor los moabitas, ni sus descendientes. Dice el texto hebreo, ad olam, hasta nunca. Ad olam, hasta nunca. Entonces, ¿cómo Ruth pudo entrar si es moabita? Imagina, el Mashiach desciende de David. David desciende de Isaí. Isaí desciende de Obed. Obed viene de una moabita y las moabitas no pueden entrar en la congregación de Israel. Entonces, ¿cómo Ruth entró? Interpretación. Los jueces de aquella época antigua, de la época de Boaz, determinaron que cuando la Torá dice moabita se refiere a los hombres, pero no incluye a las mujeres. Solo las mujeres podían entrar. En otras palabras, Mashiach depende de la interpretación del texto que dieron los antiguos a la Torá. Hashem le dijo a Moisés, un profeta como tú, de entre tus hermanos, yo les levantaré. ¿Quién es ese profeta? Ese Naví. ¿Quién es? ¿Y por qué tiene que ser como Moisés? Como tú. ¿Por qué la Torah dice, como tú? ¿Qué significa eso? Cuando la gente vio a Yeshua, cuando los judíos vieron a Yeshua haciendo lo que estaba haciendo y diciendo lo que estaba diciendo, dijeron, ¿no será el profeta? El pueblo judío relacionó al profeta con el Mesías. ¿Sobre qué base? Ahí no dice el Mesías, dice el profeta. No Mesías. Interpretación. Podemos pasarnos horas y horas mostrando por qué es necesaria la interpretación. Esto creó disputas entre maestros, como dije, entre escuelas, entre profetas. ¿Qué significa realmente el texto? Y esas explicaciones crearon un cuerpo de Torah explicada paralelo con la Torah escrita. Y la pregunta es, ¿qué tiene más poder? ¿El texto escrito o el texto interpretado? ¿Qué tiene más poder ahora? ¿El texto escrito o el texto interpretado? ¿Dónde se guardaba la Torah escrita? En tinta negra sobre el pergamino. En tinta negra sobre el pergamino. Pero ¿dónde se guardaba la Torah explicada?
en el corazón, en el cerebro, en la mente de los maestros, de sus estudiantes. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted oiga un rabino decir, la letra mata, el espíritu da vida. ¿Cómo lo interpretas? Y tienes que tener mucho cuidado cuando te encuentras un rabino antiguo diciendo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cuando llegamos al tema de si el Mesías aparece, se esconde y reaparece, como parte de la teología judía y del pensamiento judío del Mesías, tenemos que entenderlo en este contexto. En este contexto. No lo puedes entender, no lo puedes entender con tu mente moderna. Yo diga, no, muéstrame el texto que diga específicamente, matemáticamente, esto y esto y esto. Pero si no lo dice matemáticamente, no lo creo, no está. Los antiguos no se acercaron así al texto, ya te lo he demostrado. Cuando tú te llenas la mente con la manera como ellos, los antiguos, se acercaban al texto sagrado, entonces tú vas a ver las cosas de forma diferente. Y vas a comprender por qué la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, está en el texto y está en el pensamiento judío del Mesías, en la historia de nuestro pueblo. Y eso es lo que ahora tengo que enseñarte. Pero mi tiempo ha concluido. Será hasta nuestro próximo encuentro con la ayuda de Dios. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando aquí? ¿Qué quiere decir, Rabotai? ¿Qué quiere decir esto? Los que rechazan a Jesús, por considerar que no hay evidencia textual, están pensando con la mente del siglo XXI. Tú no te puedes acercar a un libro tan antiguo como la Torá con una mente del siglo XXI. No puedes. Vas a cometer serios errores de interpretación. Los que rechazan a Yeshua por considerar que no hay evidencia histórica verificable de su existencia están en un tremendo problema. I have a deal for you. Yo voy a hacer una declaración trascendental en este momento. A todos mis amigos y enemigos, que eran antes mis amigos, que se han desligado de Yeshua y que tienen ahora como misión, supuestamente, salvarnos a nosotros del infierno por creer que Yeshua es Mesías, redimirnos del terrible destino que nos espera por creer que Yeshua es Mesías. Okay, I have a deal for you. I'm ready to confess before CNN, Fox, NBC, ABC, Univision, Telemundo, whatever you want. I'm ready to confess that Yeshua is not the Messiah. I'm ready to confess that. Yo estoy listo para confesarte en todas las cadenas de televisión del mundo que Yeshua no es el Mesías. I'm ready to do that. Con una condición: que tú me demuestres que Moshe Rabbeinu existió históricamente. Si tú me demuestras a mí históricamente que Moshe Rabbeinu existió, yo confieso públicamente que tampoco Jesús existió. Dame una prueba. Como dice la Torá, 2 o 3 testigos. Dame 2 o 3 evidencias históricas, aparte de la Torá, de que Moisés
existió. Un documento arqueológico, una piedra, una tabletica, una inscripción de un rey de Egipto que dice: aquí estuvo Moisés y lo boté. Dame 2 o 3 evidencias históricas comprobables, verificables, aparte de la Torah, de que Moshe existió, que es una figura histórica. Y si tú me demuestras eso, I'm ready to make the deal. Pero tú me tienes que asegurar que si no puedes hacer eso, entonces te tienes que callar la boca, por lo menos con los que respetamos y seguimos a Yeshua como Mashiach. ¿Qué pasa? Que cuando muchos nuevos creyentes son confrontados con todas estas cosas, no saben cómo responder. Y se están aprovechando de eso para comprometer su fe en Yeshua como Mashiach. Yo le doy gracias, lo he dicho y lo repito, le doy gracias a Dios Altísimo, porque he descubierto que es el Tanaj y el propio judaísmo antiguo el que nos da la respuesta. Y que solamente cuando tenemos en cuenta la mentalidad de los profetas, la manera como ellos se acercaban al texto bíblico y el tremendo legado que nos han dado, podemos entender por qué la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece forma parte del pensamiento judío, del concepto de Mesías. Y le doy gracias al Dios Altísimo porque el estudio académico de estas cosas, que me lo he tomado muy en serio, apasionadamente, lo he hecho con mucho temor del cielo, no confiando en mi lógica, no confiando en mi intelecto humano, sino en el temor de Hashem, pidiéndole al Eterno siempre que guarde mi mente y que guarde mi corazón para no apartarme tras los dioses ajenos de la erudición de la crítica moderna. Y esta actitud del temor del cielo me ha protegido de 3 cosas. Gracias al Dios Altísimo. Primero, me ha protegido del agnosticismo. Es decir, de creer que todo es posible y que nada es posible. En otras palabras, que uno no está seguro de nada. Hablando en lenguaje popular. Me ha protegido del ateísmo. Las fosas oscuras y sin esperanza del ateísmo. Y me ha protegido de desligarme de Yeshua como Mashiach. Es decir, desconocerlo, ignorarlo, avergonzarme de él, esconderlo, torearlo. Le doy gracias a Dios Altísimo que me ha protegido de todas estas cosas. Le estoy contando mi historia, honestamente. Tal vez te sea interesante, o tal vez sigas tu camino compadeciéndote de mi alma, o tal vez digas: este es un enemigo del judaísmo que tenemos que desenmascarar y destruir porque está causando un grave daño a las almas. Y entonces, pues, despilfarrar de mí por todos lados y procurar destruirme a como tenga lugar. O tal vez puedas decir: espérate un momento, este es un hombre que no es un estúpido, es un hombre inteligente y serio, no es un neófito, es un hombre que ha estudiado. ¿Qué razones tenga para mantenerse en su posición y en qué apoyarse? Es digno de considerar. Voy a estudiar sus ideas, voy a estudiar sus argumentos y luego voy a decidir por mí mismo. También puedes hacer eso. O tal vez puedas decir: definitivamente estoy de acuerdo en mi mente y en mi espíritu de que este hombre está diciendo la verdad. Porque cuando yo te hablo, el espíritu da testimonio a tu espíritu. El espíritu da testimonio a tu espíritu. Si yo te estoy hablando palabras de Torah o basuras, el espíritu da testimonio. Y por lo tanto,
tú sabes adentro de ti que te está llegando una verdad, te está llegando una luz, y decidir yo voy a estar al lado de ese hombre, y yo voy a estar apoyando la tremenda labor davídica que el cielo le ha encomendado a este hombre. Cada uno es libre de considerar la evidencia. Y luego que haya agotado el análisis del caso en forma honesta y sin agendas escondidas, ni intereses personales, sino solo por el honor de la verdad, no importa a dónde nos lleve la verdad, no importan las consecuencias de seguir la verdad, entonces, y solamente entonces, tomar lo que consideres que es lo mejor para ti, para tu familia, para tus hijos y para tu futuro, no solamente en esta edad presente, sino también en el mundo por venir. Entonces, ¿qué tan seguro estás de que Yeshua es el Mesías? Te respondo diciendo, ¿y tú qué tan seguro estás de que no es el Mesías? No te pierdas la próxima clase. Tengo la impresión que va a estar extremadamente interesante. Shabbat Shalom.